La sabiduría de Dios desplegada en el camino de salvación, por Jonathan Edwards. Sección 4. Cómo los ángeles se benefician de la salvación de los hombres. La sabiduría de Dios ha planeado este asunto de tal manera que el beneficio de lo que ha realizado es tan extenso que alcanza a los ángeles elegidos. La obra de redención es realizada por los hombres, y sin embargo, el beneficio de las cosas hechas en esta obra no se confina a ellas, aunque todo lo que es propiamente llamado redención o incluido en ella se confina a los hombres. Los ángeles no pueden participar en esto, no habiendo nunca caído. Sin embargo, ellos tienen gran beneficio indirecto por ella. Dios ha ordenado tan sabiamente que lo que ha sido realizado en esto directa y especialmente por los hombres, redundase a sumo beneficio de todas las criaturas inteligentes que están en favor con Dios. Su beneficio es tan difusivo que alcanza al mismo cielo. Tan grande y multiforme es el bien logrado en esta obra, que esos espíritus gloriosos, que están muy por encima de nosotros, y fueron muy elevadamente exaltados en felicidad anteriormente, aún así habrán de recibir gran adición por esto. Mostraré cómo en algunos detalles. Primero, los ángeles, por este medio, ven una gran manifestación maravillosa de la gloria de Dios. La felicidad de los ángeles, al igual que de los hombres, consiste muchísimo en contemplar la gloria de Dios. La excelencia del ser divino es el tema de contemplación más deleitoso para los santos en la tierra, pero mucho más para los ángeles en el cielo. Cuanto más santo cualquier ser es, más dulce y deleitoso le será contemplar la gloria y belleza del Ser Supremo. Por eso, la contemplación de la gloria de Dios debe ser encantadora para los santos ángeles de Dios que son perfectos en santidad y nunca tuvieron sus mentes fermentadas con pecado. Las manifestaciones de la gloria de Dios son como si fuera la comida que satisface a los ángeles. Viven de eso. Es su mayor felicidad. Es sin duda mucho de sus empleos contemplar la gloria de Dios apareciendo en sus obras. Por eso esta obra de redención contribuye enormemente para sus felicidades y deleites, puesto que la gloria de Dios es tan sobremanera manifestada por ella, pues lo que es hecho a la vista de los ángeles, como es evidente por muchos pasajes de la Santa Escritura. Y ellos contemplan la gloria de Dios, apareciendo por esto con entretenimiento y deleite, como es manifiesto por 1 de Pedro 1:12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles tienen esta ventaja, que ahora pueden contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, donde brilla con un lustre y resplandor peculiar. 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Probablemente todos los atributos de Dios son más gloriosamente manifestados en esta obra que en cualquiera que jamás los ángeles vieron. Ciertamente hay una manifestación más plena de algunos de sus atributos que jamás vieron antes, como es evidente por el texto, y especialmente es así con respecto a la misericordia de Dios, ese atributo dulce y entrañable de la naturaleza divina. Los ángeles del cielo nunca vieron tanta gracia manifestada antes, como en la obra de redención, ni en ninguna medida igual a ella. Qué llenos de alegría están los corazones de los ángeles, ver tal océano sin límites y sin fondo de amor y gracia en su Dios. Y por eso, con qué regocijo todos los ángeles alaban a Cristo por haber muerto. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Segundo, tienen este beneficio que por este medio Jesucristo, el hombre Dios, se ha vuelto su cabeza. Dios, subsistiendo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era el Rey de los ángeles, y lo habría sido si no hubiera sido por nuestra redención. Pero fue debido a lo que es hecho en esta obra que Jesucristo como hombre Dios se vuelve el cabeza de los ángeles. Cristo es ahora no solo el cabeza de los ángeles simplemente como Dios, sino como hombre Dios. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Efesios 1:20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Esta es una parte de la exaltación de Cristo que Dios le confiere como su galardón, y no solo eso, sino les es enormemente de beneficio a los ángeles. Es la manera de Dios tratar con sus criaturas elegidas, en las mismas obras en las que Él se glorifica, o a su Hijo, enormemente para el beneficio de ellas. Los mismos tratos suyos que son más para su gloria, serán más para el bien de ellos. Que Cristo, el hombre Dios, sea hecho cabeza de los ángeles, es enormemente para el beneficio de ellos de varias maneras. Primero, porque por este medio se relacionan más cercanamente con una persona tan gloriosa, el Hijo de Dios, que de lo contrario. Los ángeles lo estiman una gran honra, hecha a ellos, relacionarse con tal persona como Jesucristo, el hombre Dios, que es una persona infinitamente honorable. Los ángeles, al Cristo volverse su cabeza, son con los santos reunidos en uno en Cristo. Efesios 1:10. En virtud de eso, aunque Cristo no sea su Redentor como es a nosotros, tienen un derecho y propiedad en esta persona gloriosa, al igual que nosotros. Él es de ellos, aunque no sea su Salvador, aún así es su cabeza de gobierno y cabeza de influencia. Segundo, de nuevo, es enormemente para sus beneficios, puesto que están bajo ventajas de una conversación más íntima con Dios. La naturaleza divina está a una distancia infinita de la naturaleza de los ángeles, al igual que de la naturaleza del hombre. La distancia prohíbe una familiaridad e intimidad de relaciones. Es por eso una gran ventaja para los ángeles que Dios haya venido a ellos en una naturaleza creada, y en esa naturaleza se ha vuelto su cabeza, para que sus relaciones y gozos puedan ser más íntimos. Son invitados por estas cualificaciones similares de la naturaleza creada, con la cual el Hijo de Dios está investido. Tercero, es de beneficio para los ángeles, pues por este medio los elegidos de la humanidad son reunidos en sociedad con ellos. Cristo, por la obra de redención, reúne a los elegidos de la humanidad para unirse a los ángeles en el cielo. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los hombres son traídos para unirse a los ángeles en sus obras de alabanza a Dios, a participar con ellos de sus gozos. Los ángeles se regocijan enormemente en esto. Se regocijan solo cuando una persona es reunida, como Cristo nos enseña, Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La sociedad celestial es hecha más completa por esa adhesión de los santos a ella. Contribuyen a la felicidad de cada uno. Los ángeles se regocijan de que los demás son añadidos para unirse a ellos y asistirlos en alabar a Dios. Y así,
la vacante por la caída de los ángeles es llenada. Cuarto, tiende a hacer que los ángeles valoricen sus felicidades más cuando ven cuánto cuesta comprar la misma felicidad para el hombre. Aún así, no son incapaces de ser enseñados más y más del valor de sus propias felicidades, pues cuando vieron cuánto costó comprar la misma felicidad para el hombre, la misma sangre preciosa del Hijo de Dios, esto tendía a darles un gran sentido del valor infinito de sus felicidades. Ellos nunca vieron tal testimonio del valor del gozo eterno de Dios antes. Así, hemos mostrado cómo la sabiduría de Dios aparece en la obra de redención en los fines buenos logrados por ella, con respecto a Dios, a los hombres y a los ángeles buenos. Pero, ¿hay algunos fines buenos obtenidos con respecto a los ángeles malos, los grandes enemigos de Dios? Sin duda que hay, como puede aparecer por las pocas consideraciones siguientes. Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios en el cielo, y presumieron con orgullo probar sus fuerzas con la suya. Y cuando Dios por su gran poder venció la fuerza de Satanás, y le envió como un relámpago del cielo al infierno con todo su ejército, Satanás aún esperaba conseguir la victoria por sutilidad. Aunque no pudo vencer por poder, aún así esperaba tener éxito por artificio, y eso por su sutilidad para tirar por tierra el fin de Dios al crear su mundo más bajo. Dios por eso ha mostrado su gran sabiduría al derrotar el plan de Satanás. Él ha tirado por tierra las maquinaciones del astuto, de manera que no consiguen realizar sus iniciativas. Él ha frustrado sus consejos. Primero, Satanás pensó haber tirado por tierra la gloria de Dios, que él planeó en la creación de este mundo más bajo, y hacer que la humanidad fuese para su propia gloria, al establecerse a sí mismo Dios sobre ellos. Ahora Cristo, por lo que ha hecho en la obra de redención, ha derrotado a Satanás, y lo ha frustrado totalmente cuanto a este fin. Dios es sobremanera glorificado en los elegidos, para la sorpresa de ángeles y diablos. Dios por la redención tiene toda la gloria de la que tenía intención, y más que la que los hombres, ángeles o diablos imaginaron que Dios tenía. Dios podría haber glorificado su justicia en la destrucción de toda la humanidad, pero era el plan de Dios en la creación del mundo glorificar su bondad y amor. Y no solo ser glorificado al final, sino ser servido y glorificado actualmente por los hombres. Satanás tenía la intención de frustrar a Dios de este fin, pero por la redención de Jesucristo, su plan es confundido. Segundo, otro plan del diablo era gratificar su envidia en la destrucción total de la humanidad, pero por la redención de Jesucristo, el plan malicioso de Satanás es interceptado, porque todos los elegidos son llevados a sus felicidades planeadas, que es mucho mayor que lo que Satanás jamás pensaba que estaba en el corazón de Dios de otorgar al hombre. Y aunque algunos de la humanidad son dejados a ser miserables, aún así eso no satisface el objetivo de Satanás, pues eso también es ordenado para la gloria de Dios. No son dejados más miserables que por los que Dios vio adecuado glorificar su justicia. Un objetivo por el que Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo al obtener la caída del hombre, fue que su Hijo pudiese ser glorificado al conquistar ese espíritu fuerte, sutil y orgulloso y triunfar sobre él. Qué glorioso aparece Jesucristo al desconcertar y triunfar sobre este rey orgulloso de las tinieblas y todos los principados confederados arrogantes del infierno. Qué visión gloriosa es ver al manso y paciente Cordero de Dios liderando ese enemigo orgulloso, malicioso y poderoso en triunfo. Qué cánticos esto causa en el cielo. Era una visión gloriosa en Israel, que salieron con panderos y danzas y cantaban:
Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Pero cuánto más glorioso es ver al hijo de David, al Hijo de Dios, llevando la cabeza del Goliat espiritual, el campeón de los ejércitos del infierno, en triunfo a la Jerusalén celestial. Es con mira principal a esto que Cristo es llamado el Señor de las huestes, o ejércitos, y un hombre de guerra. Éxodo 15:3 y Salmo 24:8. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Sección 5. En esta manera de salvación, la maravillosa gloria redunda para Dios, cuanto al efecto de la sabiduría divina. Primero, por este plan de nuestra redención, la mayor deshonra de Dios es hecha una ocasión de su mayor gloria. El pecado es una cosa por la cual Dios es grandemente deshonrado. La naturaleza de su principio es enemistad contra Dios y desprecio de Él. Y el hombre, por su rebelión, ha deshonrado a Dios grandemente. Pero esta deshonra, por el plan de nuestra redención, es hecha una ocasión de la manifestación del mayor bien. Es la naturaleza de un principio de pecado que busca destronar a Dios, pero esto es hecho una ocasión de la mayor manifestación de la majestad real y gloria de Dios que jamás hubo. Por el pecado, el hombre ha ofendido y despreciado a Dios, pero esto es hecho una ocasión de él aparecer más grandemente honorable. El pecado vilipendia la autoridad y ley de Dios, pero esto, por el plan de nuestra redención, es hecho la ocasión de la mayor honra hecha a esa misma autoridad y a esa misma ley. Fue una mayor honra para la ley de Dios que Cristo se sometiese a ella y la obedeciese, que si toda la humanidad la hubiera obedecido. Fue una mayor honra para la autoridad de Dios que Cristo mostrase tal gran respeto y tal entero sometimiento a ella, que la obediencia perfecta de todos los ángeles en el cielo. El hombre por su pecado mostró su enemistad contra la santidad de Dios, pero esto es hecho la ocasión de la mayor manifestación de la santidad de Dios. La santidad de Dios nunca apareció a un grado tan grande como cuando Dios ejecutó venganza sobre su propio Hijo amado. Segundo, así, la sabiduría de Dios ha planeado que esos atributos sean glorificados en la salvación del hombre, cuya gloria parecía requerir su destrucción. Cuando el hombre hubo caído, varios atributos de Dios parecieron requerir su destrucción. La justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado como merece, pero no merece menos que la destrucción eterna. Dios lo proclama como parte de gloria de su naturaleza, que Él de ninguna manera dará por inocente al culpable. Éxodo 34:7. La santidad de Dios pareció requerir la destrucción del hombre, pues Dios por su santidad odia infinitamente el pecado. La santidad de Dios pareció requerir por eso que Dios manifestase un odio proporcional del pecador, y que para siempre le fuese un enemigo. La verdad de Dios pareció también requerir la destrucción del hombre, pues la muerte eterna era lo que Dios había amenazado por el pecado, amenaza de la cual ni una jota o tilde puede de ninguna manera fallar. Pero sin embargo, Dios lo ha planeado de tal manera que esos mismos atributos no sólo permiten la redención del hombre, y no son inconsistentes con ella, sino que son glorificados en ella. Hasta la justicia vindicativa es glorificada en la muerte y sufrimientos de Cristo. La santidad de Dios, o su odio santo del pecado, que parecía requerir la condenación del hombre, es vista en la muerte de Cristo por pecadores. Así por este medio también es manifestada y glorificada la verdad de Dios en las amenazas de la ley. Tercero, sí, es ordenado de tal manera, ahora, que la gloria de estos atributos requiere la salvación de los que creen. La justicia de Dios que requería la condenación del hombre,
y parecía ser inconsistente con su salvación, ahora requiere tanto como la salvación de los que creen en Cristo, como antes requería sus condenaciones. La salvación es una deuda absoluta al creyente de Dios, de manera que puede en justicia exigirla, por cuenta de lo que el fiador ha hecho, pues Cristo ha satisfecho la justicia completamente por su pecado. No es sino una obra de justicia que el acreedor libere al deudor cuando haya pagado completamente la deuda. Y de nuevo, el creyente puede exigir la vida eterna, porque ha sido merecida por Cristo, por un mérito de condigno. Es planeado de tal manera que la justicia que parecía requerir la destrucción del hombre, ahora requiera su salvación. Así la verdad de Dios, que parecía requerir la condenación del hombre, ahora requiere su salvación. Al mismo tiempo que la amenaza de la ley permanece buena, hay una promesa de vida eterna a muchos que han violado la ley. Ambas permanecen bien al mismo tiempo, y la verdad de Dios requiere que ambas sean cumplidas. Cuanto más parecían chocarse, aún así el asunto es de tal manera planeado en esta manera de salvación, que ambas son cumplidas y no interfieren la una con la otra. Al mismísimo tiempo que Dios profirió la amenaza, en el día que de él comieres ciertamente morirás. Y al mismo tiempo que Adán hubo al principio comido el fruto prohibido, hubo entonces una promesa existente, que muchos miles de la raza de Adán obtendrán la vida eterna. Esta promesa fue hecha a Jesucristo antes que el mundo existiera. ¿Qué dificultad e inconsistencia parecía haber aquí? Pero no había ninguna dificultad para la sabiduría de Dios que la promesa y la amenaza fuesen ambas realizadas completamente para la gloria de la verdad de Dios en cada una de ellas. Salmo 25:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuarto, esos mismos atributos que parecían requerir la destrucción del hombre son más gloriosos en su salvación que lo que habrían sido en su destrucción. La venganza de la justicia de Dios es mucho más manifestada en la muerte de Cristo que lo que habría sido si toda la humanidad hubiera sido sufridora para toda la eternidad. Si el hombre hubiese permanecido bajo la culpa e imputación del pecado, la justicia de Dios no habría tenido tal juicio como el que tuvo, cuando su propio Hijo estuvo bajo la imputación del pecado. Si toda la humanidad hubiese permanecido culpable, y la justicia hubiese exigido venganza sobre ellos, eso no habría sido tal juicio de la inflexibilidad e inmutabilidad de la justicia de Dios, como cuando su propio Hijo, que era el objeto de su amor infinito y en quien él se deleitaba infinitamente, permaneció con la imputación de la culpa sobre él. Este fue el mayor juicio que podría haber, manifestar si la justicia de Dios era perfecta e inmutable o no. Si Dios era tan justo que bajo ninguna condición rebajaría lo que la justicia requería, y si Dios tendría algún respeto a las personas en el juicio. Así, la majestad de Dios aparece mucho más en los sufrimientos de Cristo que lo que habría hecho en los sufrimientos eternos de toda la humanidad. La majestad de un príncipe aparece mayor en el justo castigo de grandes personajes bajo la culpa de traición, que de personas inferiores. Los sufrimientos de Cristo tienen esta ventaja sobre los sufrimientos eternos de los malvados, por inculcar en sus mentes de los espectadores un sentido de la majestad temible de Dios y de su odio infinito del pecado, es decir, que los eternos sufrimientos de los malvados nunca serán vistos realmente realizados y terminados, mientras que ellos han visto lo que es equivalente a esos sufrimientos eternos realmente cumplidos y terminados
en los sufrimientos de Cristo. Quinto, tal es la sabiduría de la salvación, que cuanto más cualquiera de los elegidos hayan deshonrado a Dios, más es glorificado Dios en su redención. Tales prodigios como estos son realizados por la sabiduría de esta manera de salvación. Tales cosas como estas, si hubieran sido propuestas a alguna inteligencia creada, habría parecido extraño y paradojas inexplicables, hasta que los consejos de la sabiduría divina respecto del tema fuesen desvendados. Tan suficiente es esta manera de salvación, que no es inconsistente con ninguno de los atributos de Dios para salvar al principal de los pecadores. Por muy gran pecador que cualquiera haya sido, aún así Dios puede, si le agrada, salvar sin ningún daño a la gloria de ningún atributo. Y no solo eso, pero cuanto más pecaminoso alguno haya sido, más se glorifica Dios a sí mismo en su salvación. Cuanto más Él glorifica su poder, que Él puede redimir a alguien en quien el pecado abunda tanto, y de quien Satanás tiene tal fuerte posesión. Cuanto mayor el triunfo que Cristo tiene sobre su gran adversario, al redimir y poner en libertad de su esclavitud a los que eran sus mayores vasallos, más la suficiencia de Cristo aparece, en que es suficiente para tales miserables viles. Más la soberanía y alcance sin límites de la misericordia de Dios es manifestada, en que es suficiente para redimir a los que no la merecen. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sección 6. Cómo la sabiduría de Dios aparece en la manera y circunstancias de obtener el bien intencionado. Ahora venimos a tomar nota de algunas circunstancias maravillosas del logro de nuestro bien por este medio, que muestra la gran sabiduría del plan. Primero, Dios ha planeado esto de tal manera que una criatura pecaminosa se volviese inocente, y que quien no tiene ninguna justicia propia se volviese justo. Estas cosas, si hubieran sido propuestas, habrían aparecido contradictorias a cualquiera, excepto al entendimiento divino. Si se hubiera propuesto a cualquiera inteligencia creada descubrir una manera en la cual una criatura pecaminosa no fuese una criatura culpable, qué imposible habría sido juzgado que hubiese alguna manera en absoluto. Sin duda habría sido juzgado imposible, sino que quien ha cometido pecado debe permanecer culpable del pecado que ha cometido. Y si el pecado necesariamente obliga al castigo, debe obligarlo a quien lo ha cometido. Si el castigo y el pecado son inseparables, entonces ese castigo y el pecador son inseparables. Si la ley denuncia la muerte a la persona que es culpable del pecado, y si es imposible que la ley no tenga lugar, entonces quien ha cometido pecado debe morir. Así, cualquier entendimiento creado habría pensado. Y si hubiera sido propuesto que aquí haya alguna manera descubierta en la que el hombre pudiese ser justo sin cumplir la justicia él mismo, de manera que pudiese razonable y propiamente ser visto y aceptado como una persona justa y adjudicada a la recompensa de la justicia, y aún así no tiene justicia, y aún así ha violado la ley y no ha hecho nada más sino violarla, esto sin duda habría sido visto como imposible y contradictorio. Pero, sin embargo, la sabiduría de Dios ha realizado verdaderamente cada una de estas cosas. Él ha realizado que los hombres, aunque pecadores, estén sin culpa, en que ha hallado una manera de que las amenazas de la ley verdadera y propiamente sean cumplidas, y el castigo sea ejecutado sobre el pecado, y aún así no sobre el pecador. Los sufrimientos de Cristo responden a las exigencias de la ley, con respecto a los pecadores de los que creen en Él, y la justicia es verdaderamente satisfecha por eso,
y la ley es cumplida y respondida por la obediencia de Cristo, para que así su justicia sea propiamente nuestra justicia, aunque no fuese realizada por nosotros, aún así es propia y razonablemente aceptada por nosotros, tanto como si nosotros la hubiéramos realizado por nosotros mismos. La sabiduría divina ha planeado que tal intercambio de pecado y justicia fuese consistente, y lo más conforme con la razón, con la ley y los atributos santos de Dios, pues Jesucristo se unió de tal forma a nosotros, y nosotros a Él, como para hacerse nuestra cabeza. El amor de Cristo a los elegidos es tan grande que Dios el Padre lo ve propio y adecuado considerar a Cristo y a los elegidos como uno, y conformemente considerar lo que Cristo hace y sufre como si ellos lo hiciesen y sufriesen. El amor de Cristo, que es tan grande como para hacer que esté dispuesto a ponerse en el lugar de los elegidos y a soportar la miseria que ellos merecían, hace que en la consideración del Padre una de tal forma a Cristo y a los elegidos, que ellos pueden ser vistos como legalmente uno. Segundo, muestra la maravillosa sabiduría que nuestro bien sea obtenido por tales aparentes opuestos improbables y medios, como la humillación del Hijo de Dios. Cuando Cristo estaba a punto de emprender esta gran obra de redención, Él no tomó el método que alguna sabiduría de la criatura habría pensado como lo más apropiado. La sabiduría de la criatura habría determinado que a fin de realizar efectiva y más gloriosamente una obra tan grande, ella más bien se habría exaltado más, si hubiera sido posible, en vez de humillarse tan bajo. Reyes y príncipes terrenales, cuando están a punto de ocuparse de alguna gran y difícil obra, pondrán sus fuerzas y aparecerán en todas sus majestades y poderes, para que así puedan tener éxito. Pero cuando Cristo estaba a punto de realizar la gran obra de redimir a un mundo perdido, la sabiduría de Dios tomó un método opuesto y determinó que fuese humillado y reducido a un estado vil y apareciese en bajas circunstancias. Él no se engalanó con gloria, sino que la dejó de lado. Él se vació, Filipenses 2, 6 al 8. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La sabiduría de la criatura habría pensado que Cristo, a fin de realizar esta gran obra, habría de engalanarse con toda su fuerza, pero la sabiduría divina determinó que fuese hecho débil, o se pusiese las enfermedades de la naturaleza humana. ¿Y por qué la sabiduría divina determinó que se volviese débil así? Era para que pudiese someterse a la necesidad y al sufrimiento, y al poder y malicia de sus enemigos. Pero entonces, ¿de qué ventaja le podría ser en esta obra someterse al poder y malicia de sus enemigos? Era el mismo plan por el cual vino al mundo, para vencer a sus enemigos. ¿Quién habría pensado que esta era la manera de vencerlos? ¿Que Él se hiciese débil y endeble? ¿Y para ese mismo objetivo de que Él se sometiese al poder y malicia de ellos? Pero este es el mismo medio por el cual Dios determinó que Cristo prevaleciese contra sus enemigos, incluso que se sometiese al poder de ellos, para que prevaleciesen contra Él, a fin de que lo pusiesen en humillación y dolor y muerte. ¿Qué otra sabiduría, sino la divina, podría jamás haber determinado que esta era la manera de ser tomada a fin de tener éxito en la obra de nuestra redención? Esto le habría parecido a la sabiduría de la criatura el camino más directo para ser frustrado que podría ser ideado. Pero en verdad fue el camino del éxito glorioso y el único camino. La locura de Dios es más sabia que los hombres. 1 Corintios 1:25. Dios ha sacado fuerza de la debilidad,
gloria de la ignominia y oprobio. La vergüenza y oprobio de Cristo son sólo medios por los cuales un camino es hecho para nuestra honra eterna. La sabiduría de Dios ha hecho a la humillación de Cristo el medio de nuestra exaltación. Su venida del cielo es lo que nos lleva al cielo. La sabiduría de Dios ha hecho a la vida el fruto de la muerte. La muerte de Cristo era el único medio por el cual nosotros podíamos tener vida. La muerte de una persona que fuera Dios era la única manera por la cual podíamos llegar a tener vida en Dios. Aquí favor es hecho surgir de la ira. Nuestra aceptación en el favor de Dios de la ira de Dios sobre su propio Hijo. Una bendición surge de la maldición. Nuestra bienaventuranza eterna de Cristo haberse hecho maldición por nosotros. Nuestra justicia es hecha surgir de la culpa imputada de Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Por tales medios maravillosos la sabiduría de Dios ha obtenido nuestra salvación. La sabiduría de Dios ha hecho a la humillación de Cristo el medio de nuestra exaltación. Su venida del cielo es lo que nos lleva al cielo. La sabiduría de Dios ha hecho a la vida el fruto de la muerte. La muerte de Cristo era el único medio por el cual nosotros podíamos tener vida eterna. La muerte de una persona que fuera Dios era la única manera por la cual podíamos llegar a tener vida en Dios. Aquí, favor es hecho surgir de la ira. Nuestra aceptación en el favor de Dios, de la ira de Dios sobre su propio Hijo. Una bendición surge de la maldición. Nuestra bienaventuranza eterna de Cristo haberse hecho maldición por nosotros. Nuestra justicia es hecha surgir de la culpa imputada de Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Por tales medios maravillosos, la sabiduría de Dios ha obtenido nuestra salvación. Tercero, nuestro pecado y miseria, por este plan, son hechos una ocasión de nuestra mayor bienaventuranza. Esto es una cosa maravillosa. Habría sido una cosa muy maravillosa si hubiésemos sido meramente restaurados del pecado y de la miseria, ser como éramos antes. Pero era una cosa mucho más maravillosa que fuésemos llevados a una bienaventuranza mayor que nunca, y que nuestro pecado y miseria fuesen la ocasión de ello, y abriese camino para ello. Primero, era maravilloso que el pecado fuese hecho una ocasión de nuestra mayor bienaventuranza, pues el pecado merece miseria. Por nuestro pecado habíamos merecido ser miserables eternamente. Pero esto es cambiado de tal manera por la sabiduría divina que es hecho una ocasión de cualquier otra cosa menos miseria. Pero la sabiduría divina ha hallado un camino por el que el pecador no solo puede escapar de ser miserable, sino que él puede ser más feliz que antes de pecar. Sí, que lo que él habría sido si nunca hubiera pecado en absoluto. Y este pecado e indignidad suyo son la ocasión de esta bienaventuranza mayor. Segundo, era una cosa maravillosa que la propia miseria del hombre fuese una ocasión de su mayor felicidad, pues la felicidad y la miseria son contrarios, y la miseria del hombre era muy grande. Él estaba debajo de la ira y maldición de Dios, y condenado a las llamas eternas. Pero el pecado y la miseria del hombre, por este plan, son hechos la ocasión de ser más feliz, no sólo de lo que era antes de la caída, sino más de lo que habría sido si nunca hubiese caído. Nuestros primeros padres, si hubiesen permanecido y perseverado en perfecta obediencia, hasta que Dios les hubiera dado el fruto del árbol de la vida, como un sello de sus galardones, probablemente habrían sido avanzados a una felicidad mayor, pues antes no estaban sino en un estado de probación para sus galardones, y no debe suponerse,
sino que sus felicidades habría sido mayor después de que hubiesen persistido en obediencia y hubiesen realmente recibido el galardón, que de lo que era mientras estaban en un estado de prueba para ello. Pero por la redención de Cristo, el pecado y la miseria de los elegidos son hechos una ocasión de ser llevados a una felicidad mayor que la humanidad habría tenido si hubiesen persistido en obediencia hasta que recibiesen el galardón. Pues, primero, el hombre es por este medio llevado a una unión mayor y más cercana con Dios. Si el hombre nunca hubiera caído, Dios habría permanecido amigo del hombre, habría gozado del favor de Dios, y así habría sido el objeto del favor de Cristo, puesto que habría tenido el favor de todas las personas de la Trinidad. Pero ahora, Cristo convirtiéndose en nuestra garantía y Salvador, y habiendo tomado sobre él nuestra naturaleza, ocasiona entre Cristo y nosotros una unión de un tipo bien diferente y una relación más cercana que de lo contrario habría sido. La caída es la ocasión de Cristo convertirse en nuestra cabeza y la Iglesia su cuerpo, y los creyentes son hechos sus hermanos y esposa de una manera que de lo contrario no habría sido. Y por nuestra unión con Cristo tenemos una unión mayor con el Hijo natural de Dios. Gálatas 4, 4-6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y por eso, Cristo nos ha enseñado en todos nuestros discursos a Dios, a llamarlo nuestro Padre, de la misma manera que Él lo llama Padre. Juan 20:17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Esta es una de las cosas maravillosas realizadas por la obra de redención, que por ella nuestra separación de Dios es hecha una ocasión de una unión mayor que la que era antes, o que de lo contrario habría sido. Cuando caímos, hubo una separación terrible hecha entre Dios y nosotros, pero esto es hecho una ocasión de una unión mayor. Juan 17, 20-23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Segundo, el hombre ahora tiene mayores manifestaciones de la gloria y del amor de Dios que de lo contrario habría tenido. En las manifestaciones de estas dos cosas consiste la felicidad del hombre. Ahora, el hombre por la obra de redención tiene mayor manifestación de ambas, que de lo contrario habría tenido. Ya hemos hablado particularmente de la gloria de Dios, y cuáles son las ventajas que incluso los ángeles tienen por sus descubrimientos en esta obra. Pero si tienen tales ventajas, mucho más el hombre, que está mucho más directamente implicado en este asunto que ellos. Aquí hay inmediatamente mayores despliegues del amor de Dios, que de los que el hombre tenía antes que cayera. O, como podemos bien suponer, que de los que habría tenido si nunca hubiese caído. Dios ahora manifiesta su amor a su pueblo al enviar a su Hijo al mundo para morir por ellos. Nunca habría habido ningún testimonio tal del amor de Dios si el hombre no hubiese caído. Cristo manifiesta su amor al venir al mundo y dar su vida. Este es el mayor testimonio del amor divino que puede ser concebido. Ahora, ciertamente, cuanto mayor los descubrimientos del pueblo de Dios tienen de su amor a ellos, más ocasión tendrán de regocijarse en ese amor. Aquí habrá un tema deleitoso para que los santos contemplen por toda la eternidad, que nunca habrían tenido si el hombre nunca hubiese caído.
a saber, el amor a muerte de Cristo. Ellos ahora tendrán ocasión de cantar ese canto para siempre. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tercero, el hombre ahora tiene mayores motivos ofrecidos para amar a Dios que de lo contrario nunca habría tenido. La felicidad del hombre consiste en el amor mutuo entre Dios y el hombre, en ver el amor de Dios a él, y en recíprocamente amar a Dios. Y cuanto más ve del amor de Dios a él, y más él ama a Dios, más feliz él debe ser. Su amor a Dios es tan necesario a fin de que él sea feliz, como el ver el amor de Dios hacia él. Pues él no puede tener ninguna alegría al contemplar el amor de Dios a él, de ninguna otra manera, sino porque él ama a Dios. Esto hace que los santos valoricen el amor de Dios hacia ellos, pues ellos lo aman. Si no amasen a Dios, ver su amor a ellos no los haría felices. Pero cuanto más alguna persona ama a otra, más se deleitará en las manifestaciones del amor del otro. Y por eso hay provisión hecha para ambas cosas en la obra de redención. Hay mayores manifestaciones del amor de Dios a nosotros que las que habrían sido si el hombre no hubiera caído. Y también hay mayores motivos de amarlo que de lo contrario habría sido. Hay mayores obligaciones a amarlo, pues Dios ha hecho más por nosotros para ganar nuestro amor. Cristo ha muerto por nosotros. De nuevo, el hombre es ahora llevado a una dependencia más universal e inmediata y sensible de Dios, que de lo contrario habría sido. Toda su felicidad es ahora de Él, por medio de Él, en Él. Si el hombre no hubiera caído, no habría tenido toda su felicidad de Dios por su propia justicia. Pero ahora es por la justicia de Cristo. Él habría tenido toda su santidad de Dios, pero no tan sensiblemente, porque entonces habría sido santo desde el principio, tan pronto como recibió su ser. Pero ahora Él es primero pecaminoso y universalmente corrupto, y después es hecho santo. Repito, Él habría tenido toda su santidad de Dios, pero no tan sensiblemente, porque entonces habría sido santo desde el principio, tan pronto como recibió su ser. Pero ahora Él es primero pecaminoso y universalmente corrupto, y después es hecho santo. Si el hombre hubiera mantenido su integridad, la miseria le habría sido extraña, y por eso la felicidad no habría sido una derivación tan sensible de Dios, como lo es ahora, por Él. Él es convencido por abundante experiencia que Él no tiene dónde acudir sino a Dios, que está graciosamente agradado, en consecuencia de petición seria y perseverante, en aparecer para su alivio, en sacarlo del barro fangoso y pozo horrible, ponerlo sobre una roca, establecer sus pasos, y poner un nuevo cántico en su boca. Al hombre tener, así, una dependencia más inmediata, universal y sensible, Dios asegura más enteramente el respeto indivisible del hombre. Hay un mayor motivo para que el hombre haga de Dios su todo en todo, amarlo, regocijarse en Él como su única porción. Cuarto, por el plan para nuestra salvación, el pecado y la miseria del hombre no son sino una ocasión de ser llevado a una conversión y gozo más pleno y libre de Dios que de lo contrario habría sido. Pues como ya hemos observado, la unión es mayor, y cuanto mayor la unión, más plena es la comunión e íntima la relación. Cristo ha descendido al hombre en su propia naturaleza, y por este medio él puede conversar con Cristo más íntimamente que lo que permitiría la distancia infinita de la naturaleza divina. Esta ventaja es mayor que la que los ángeles tienen, pues Cristo no está solo en una naturaleza creada,
sino que Él está en la propia naturaleza del hombre. También tenemos ventajas de un gozo más pleno de Dios. Por la encarnación de Cristo, los santos pueden ver a Dios con sus ojos físicos, como también por una visión intelectual. Los santos, después del día del juicio, consistirán de ambos cuerpo y alma. Ellos tendrán tanto visión externa como espiritual. Ahora es ordenado por la sabiduría divina que Dios mismo o una persona divina sea el principal entretenimiento de estos ambos tipos de visión, espiritual y corporal. Y los santos en el cielo no solo tendrán una visión intelectual de Dios, sino que ellos verán a una persona como ellos. Y los santos en el cielo no solo tendrán una visión intelectual de Dios, sino que ellos verán a una persona como ellos se ven el uno al otro, no solo espiritualmente, sino externamente. El cuerpo de Jesucristo aparecerá con esa majestad visible y belleza trascendente, que es sobremanera expresiva de la majestad, belleza y gloria divina. El cuerpo de Cristo aparecerá con la gloria de Dios, como Cristo nos cuenta, Mateo 16:27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Así, ver a Dios será una gran felicidad para los santos. Job se consoló de que vería a Dios con sus ojos físicos. Job 19:26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Quinto, el pecado y la miseria del hombre es hecha una ocasión de su mayor felicidad, puesto que él ahora tiene un mayor saboreo de felicidad, por motivo de su conocimiento de ambas cosas. A fin de ser feliz, debe haber dos cosas, a saber, unión a un objeto apropiado y un saboreo del objeto. La miseria del hombre es hecha una ocasión de aumentar estas dos por la obra de redención. Ya hemos mostrado que la unión es aumentada, y así es también el saboreo, por el conocimiento que el hombre ahora tiene del mal. Estos contrarios, el bien y el mal, intensifican el sentido el uno del otro. El árbol prohibido era llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque por él vino la experiencia del mal. Del bien, porque nunca habríamos conocido tan bien lo que el bien era, si no hubiera sido por ese árbol. Nos es enseñado el valor del bien por nuestro conocimiento de su contrario, el mal. Esto nos enseña a valorizar el bien y nos hace saborearlo y regocijarnos más en él. Los santos saben algo de lo que el estado de pecado y enajenación de Dios es. Saben algo de lo que la ira de Dios es, y lo que es estar en peligro del infierno. Y esto hace que se regocijen más sobremanera en el favor y en el gozo de Dios. Toma dos personas, una que nunca conoció lo que el mal era, pero era feliz desde el primer momento de su existencia, teniendo el favor de Dios y numerosas señales de ello. La otra, que está en una condición muy triste y arruinada. Que sea otorgado a estas dos personas las mismas bendiciones, subjetivamente, las mismas cosas buenas, y deja que estén objetivamente las mismas circunstancias gloriosas. ¿Y quién se regocijará más? Sin duda, el que fue sacado de un estado miserable y triste a esta felicidad. Así, los santos en el cielo se regocijarán más para siempre en Dios y en el gozo de su amor, por ser sacados del estado y condición más lamentable.